Clase número 3, parte 1. En esta clase vamos a ver las funciones. La primera función que vamos a ver es la función inversa. ¿Sí? Se escribe como f a la menos 1 de x o f de x a la menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿en esta qué va a pasar? Recordando lo que es el dominio y lo que es el rango, el dominio van a ser todos los valores de x disponibles que no nos indeterminen la función, y el rango van a ser todos los valores que nos dé la función como tal, ya como resultado, a partir de aplicar todo el dominio en la función. Entonces, el dominio son todas las x disponibles y el rango van a ser todas las y o todos los valores que nos arroje la función ya evaluada en todo el dominio. En la función inversa, el dominio de la función original va a pasar a ser el rango de la función inversa. Y el rango de la función original va a pasar a ser el dominio de la función inversa. O sea, ahora los valores que teníamos en x para la función original van a ser los valores en y para la función inversa. Y los valores en y de la función original ahora van a ser los valores en x de la función inversa. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una gráfica. Esta función en negro, este dibujo en negro, es nuestra función original. Y esta función en azul, o este dibujo en azul, es nuestra función inversa. Si se fijan, es como si pusiéramos un espejo aquí en medio y reflejáramos lo que está aquí arriba, acá abajo. ¿Sí? Entonces, como si tuviéramos aquí y lo vamos a pasar de este lado. ¿Sí? Es como si esto fuera un espejo. Entonces, lo que está de este lado se pasa de este lado. Entonces, estos valores en x, o sea, lo que avanza en x, ahora está avanzándolo en y. Y lo que avanza en y, ahora lo avanza en x. ¿Sí? Eso es lo que está escrito acá arriba. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo obtenemos la función inversa de una función? Recuerden que f de x es lo mismo que y. Entonces, nuestra función es f de x igual a x cubo más 2. O sea, y, que es igual a f de x, pues nos queda y igual a x cúbica más 2. Y vamos a hacer el proceso para obtener la función inversa. Aquí solamente reescribí la función. ¿Sí? Lo mismo. Y igual a x cúbica más 2. Y igual a x cúbica más 2. El primer paso es cambiar letras, intercambiarlas. Donde había y, cambiarlas por x, y donde había x, cambiarlas por y. Entonces, si se fijan, aquí y la cambió por x y x la cambió por y. Y todo lo demás queda igual. Si aquí hubiera más y, si aquí hubiera más x, las cambiaría por y. ¿Sí? Pero aquí como solamente está x, pues solamente obtengo una y. Entonces queda x es igual a y cúbica más 2. ¿Cuál es el siguiente paso? Despejar y. Entonces despejamos y. Recuerden que este 2 que está sumando lo pasamos restando de este lado. Nos quedaría menos 2 más x igual a y cúbica. Es esto que está escrito, pero lo reacomodé. ¿Sí? Entonces nos queda y cúbica igual a x menos 2. Recuerden que este 2 lo pasamos restando. Y cúbica igual a x menos 2. Pero lo que debemos de tener es a y sola. Entonces le sacamos la raíz cúbica para que se nos elimine esta potencia cúbica. Pero recuerden que como es una igualdad, tenemos que sacarle, si le sacamos raíz cúbica aquí, le sacamos raíz cúbica de este lado también, para que se siga manteniendo la igualdad. Entonces de aquí obtenemos raíz cúbica y del otro lado de la igualdad, raíz cúbica. Recuerden que esta raíz cúbica, como es la inversa de la función potencia, pues se van a anular y nos queda y sola igual a raíz cúbica de x menos 2. Entonces ya cuando obtenemos el valor de y, esto es igual a nuestra función inversa. ¿Sí? Entonces nuestra función inversa quedó como raíz cúbica de x menos 2, que es esto que tenemos escrito. ¿Sí? Entonces después de intercambiar letras y despejar y, ya cuando tengamos y,
Eso es nuestra función inversa. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué tenemos escrito? Que nuestra función inversa pues obtiene esta gráfica, pero nuestra función original era esta gráfica en negro. ¿Sí? Y la explicación que ya había dado. Lo que avanzamos en Y, ahora lo avanzamos en X, y lo que avanzábamos en X, ahora lo avanzamos en Y. ¿Sí? Entonces estas son nuestras gráficas de nuestra función original y nuestra función inversa. Y recuerden que es como si pusiéramos un espejo así, ¿sí? En diagonal. Bueno, vamos a continuar con la función valor absoluto. Esta se denota por esta forma, ¿sí? O sea, dos barras que van a encerrar a lo que le queremos sacar el valor absoluto. Entonces, se escribe de esta forma. F de x igual a dos barras que encierran a x, por ejemplo. ¿Y qué hace la función valor absoluto? Si le aplicamos la función valor absoluto a cualquier cosa, nos lo va a volver positivo. Esta función lo único que nos dice es qué tan alejados estamos del 0 en la recta numérica. Por ejemplo, aquí está el 0, aquí tenemos el menos 2, y aquí tenemos el más 3, por ejemplo. Si queremos el valor absoluto de más 3, lo único que nos importa es la distancia. Entonces medimos, ok, tenemos 3 unidades. Entonces, ¿cuál es la distancia del 3 al 0? Ah, pues 3. Entonces esto vale 3. Y queremos el valor absoluto de menos 2. Medimos la distancia de menos 2 a 0. Ah, pues son 2 unidades. Entonces está alejado por 2 unidades. ¿Sí? Entonces no importa si le sacamos valor absoluto a uno positivo o a uno negativo, va a ser el valor del número, pero con signo positivo. Siempre. ¿Y cómo nos queda la gráfica? Pues por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. F de x igual a valor absoluto de x. Entonces evaluamos en menos 3. Sacamos valor absoluto de menos 3 y nos da 3 positivo. Nuestra coordenada va a ser menos 3, 3. Recuerden que son x, o sea, donde evaluamos la función, y, que es donde el valor que obtenemos como resultado al evaluar la función. Entonces nuestra coordenada es menos 3, 3. Valor absoluto de menos 1. Pues valor absoluto de menos 1 es 1 positivo. Entonces nuestra coordenada va a ser menos 1, 1. Valor absoluto de 0. Pues el 0, como ya está ahí, no tiene distancia. Valor absoluto de 0 es 0. Nuestra coordenada es 0, 0. Valor absoluto de 1, pues va a ser 1. Y la coordenada será 1, 1. Y valor absoluto de 3 va a ser 3. Y la coordenada va a ser 3, 3. Entonces, vamos a nuestra gráfica y tenemos menos 3, 3. Fíjense que vale lo mismo, pero en positivo. Luego, en menos 2, pues sería menos 2, 2. En menos 1, menos 1, 1. En 0, 0, 0. En positivo sería 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. O sea, lo que valga en x es lo que vale en y, pero positivo. Y lo que valga en menos x va a ser lo que valga en menos x, va a valer lo mismo que en y, pero positivo. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos f de x igual a menos 2 veces el valor absoluto de x. Entonces, recuerden que se evalúan las funciones solamente cambiando el valor de x. Entonces, f de menos 2 pues va a ser menos 2 por valor absoluto de menos 2. El valor absoluto de menos 2 es más 2. Y el menos 2 va a multiplicar al valor absoluto. Entonces nos queda menos 2 por más 2 nos va a dar menos 4. Nuestra coordenada será menos 2, menos 4. Evaluamos en menos 1. F de menos 1 pues será menos 2 veces valor absoluto de menos 1. O sea, menos 2 veces valor absoluto de menos 1. Menos 1 en valor absoluto se vuelve 1 positivo. Entonces, menos 2 por 1, menos 2.
Evaluado en 0, pues va a ser menos 2, valor absoluto de 0, igual a menos 2 por 0, igual a 0. Y valor absoluto evaluado en 2, pues va a ser menos 2 por valor absoluto de 2, nos va a dar menos 2 por 2, igual a menos 4. Nuestras coordenadas serán menos 2, menos 4, menos 2, menos 4, menos 1, menos 2, 0, 0, 2, menos 4, 3, menos 6. Ese pueden hacerlo ustedes por su cuenta y van a ver que les da 3, menos 6. Entonces, esto lo vamos a graficar y nos queda menos 2 en x, menos 4. Menos 1, menos 2. 0, 0. 2, menos 4. ¿Sí? Y sucesivamente. Entonces, esto fue la función valor absoluto.